Muy bien. Ayer quedamos en que, a ver, encima de este tratamiento que nosotros hicimos, que es un tratamiento exacto, tenemos que tener en cuenta que esto era un tratamiento exacto. Nosotros podemos calcular esta función de Green, ¿cierto? Lo hicimos de manera exacta, es siempre, digamos, es un cálculo semilargo, no es realmente largo, es un cálculo semilargo, y llegamos a un lugar. Listo. ¿Qué pasa cuando nosotros no podemos evaluar una función de Green de manera exacta? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces, hay varias cosas o hay varios aspectos de la teoría de aproximaciones que uno puede eh, considerar. Y entonces vamos a ver esto. Uno de los aspectos de la teoría de aproximaciones es teoría perturbativa. Vamos a ver teoría perturbativa sobre funciones de Green. Nosotros en el curso de transporte cuántico, a ver, cuando uno hace teoría perturbativa, como vamos a ver en la segunda parte de la clase, si nosotros ya tenemos reservorios, entonces la cosa se complica. Listo. Y se complica mucho. ¿Qué hay que hacer? Entonces, cuando tenemos reservorios, pues nosotros hacemos teoría perturbativa con, digamos, con cierto grado de cuidado. Acá todavía no tenemos reservorios, entonces simplemente tenemos un nivel interactuante. Entonces, Hamiltonian for an interacting quantum level. ¿De qué se trata la teoría perturbativa? Yo voy a escribir un hamiltoniano total y lo voy a dividir en el hamiltoniano de los electrones libres, que sería acá la suma sobre sigma de sigma por C sub sigma daga, C sub sigma, más el hamiltoniano de la interacción. Lo voy a escribir en verde, que esto sería U por C ab daga, C up, C down daga, C down. Bueno, muy bien, me falta la cámara de María Fernanda. Y está Lili, Gaby, Pedro al cuadrado y Omar. Bueno, muy bien. Uy, Mafe, ¿dónde está usted? Profe, es que me tocó venir a Granada donde mi hermana y no sé qué le pasó al computador y no me está agarrando ninguna red Wi-Fi, entonces estoy desde el celular. Ah, ok. Entonces, su hermana parece que maneja mucho sticky notes en la pared. Es que es la habitación de mi sobrino pequeño. Ah, bueno. Muy bien, entonces este primer hamiltoniano de acá, yo le voy a dar un tratamiento. Esto va a ser, ¿cierto? Entonces, free, estos son free fermions. Lo llamo H sub 0. Y esta parte de acá, entonces es lo que nosotros llamamos la perturbación. Esto lo llamamos perturbation, ¿cierto? Y lo llamamos H sub I, tal cual como lo hicimos cuando desarrollamos el formalismo de cubo. Listo.
¿Cómo se hace teoría perturbativa con funciones de Green? Primero necesitamos calcular la función de Green a orden cero, ¿cierto? Entonces, acá escribimos first. Let's evaluate the zeroth order Green's function using H0. Entonces, solamente utilizamos la primera parte del Hamiltoniano para evaluar esa función de Green. ¿Listo? Muy bien, entonces para eso necesitamos lo siguiente. We start from G sigma super zero. Entonces acá vamos a colocar un superíndice que nos va a denotar el orden de la función de Green. Entonces esto sería acá G sigma super zero, ¿cierto? Y acá esto nos queda como menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el contorno superior de Keldysh de C sub sigma de T por C sub sigma daga de cero. Y acá colocamos este subíndice super cero que nos dice que ese valor esperado está siendo calculado con respecto al hamiltoniano H0. Y acá nosotros podemos observar claramente que el hamiltoniano H0 no es otra cosa que la sumatoria sobre sigma de E sub sigma por C sub sigma daga C sub sigma. Bueno, muy bien. Listo. Para yo poder evaluar esta función de Green, entonces nosotros decimos acá, hence, we require uh, we require the time evolution of C sub sigma of t. ¿Cómo determinamos la evolución temporal de C sub sigma de t? Muy sencillo, con la ecuación de movimiento de Heisenberg y H barra por la derivada de C sub sigma de t diferencial de t, ¿cierto? Muy bien, y esto entonces es igual al conmutador entre C sub sigma de t y H sub 0. O sea que esto queda como el conmutador de C sub sigma de t con la sumatoria sobre sigma prima de sigma prima C sub sigma daga prima por C sub sigma prima. Y acá entonces nos queda suma sobre sigma prima E sub sigma prima conmutador de C sub sigma con C sub sigma prima daga C sub sigma. Y esto es la suma sobre sigma de sigma prima anticonmutador entre C sigma y C sigma prima daga por C sigma y el otro anticonmutador da 0. Este término de acá nos da delta sigma sigma prima. Esto nos da la suma sobre sigma prima E sub sigma prima
delta sigma sigma prima por C sub sigma prima. Acá me faltó la prima. Y cuando implementamos la suma, esto nos da E sigma por C sub sigma, de donde obtenemos la siguiente ecuación de movimiento, IH barra derivada de C sub sigma de T con respecto a T es igual a E sigma C sub sigma. Y escribimos la solución. With solution for C sigma of T given by. Acá tenemos C sigma de T igual a C sub sigma de 0 por E a la menos I sobre H barra E sigma por T. Listo. Bueno, muy bien. Entonces así, nosotros reemplazamos en la función de Green y tenemos o decimos, therefore, the Green's function reads. ¿Cómo queda la función de Green? Entonces queda C sub sigma, recuerden super cero, porque estamos evaluando desde el Hamiltoniano H0, esto me queda como menos I sobre H barra, producto ordenado en el tiempo de C sub sigma de T por C sub sigma daga de 0 menos I sobre H barra. Esto es el valor esperado de C sub sigma por C sub sigma daga que multiplica a E a la menos I sobre H barra E sigma por T. Ese término lo sacamos del valor esperado porque es una constante por teta de T menos el valor esperado de C sub sigma daga C sub sigma por E a la menos I sobre H barra E sigma por T, teta de menos T. ¿Cierto? Muy bien. Y recuerden que esto es con respecto al Hamiltoniano H0. Si no es con respecto al Hamiltoniano H0, el problema porque no tenemos los autovalores. Ayer lo hicimos porque era, digamos, un caso particularmente sencillo, ¿cierto? Entonces, acá, entonces esto nos quedaría como menos I sobre H barra por E a la menos I sobre H barra E sigma de T por C sub sigma daga E a la menos I sobre H barra E sigma de T. Ah, no, perdón, ya la saqué de ahí. Entonces acá queda teta de T C sub sigma daga C sub sigma teta de menos T. Y entonces, ¿qué me resta calcular? Me resta calcular esos dos valores esperados, ¿cierto? Eso es lo que me resta calcular. Bueno, muy bien. Eh, entonces acá, here,
we require the evaluation of the expectation value of C sigma dagger and C sigma dagger C sigma. Ustedes bien saben que C sigma daga por C sigma simplemente es el operador número de partículas con spin sigma. Esto en el cálculo que vamos a hacer para Pedro vamos a utilizar muchísimo. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Uy, llegué súper enfermo. Ya que me habré comido por ahí. Ya voy, chicos. Vio la primera unión al grupo, profe. ¿Quién? Ah, no, la segunda. Ah, eso es de una, ¿sí o no? Sí, profe. Y la primera no tengo ni idea quién es. Sí, tampoco lo tengo agregado. Debe ser una lámpara, pero bueno. ¿Quién sabe qué amigo Liliana será? Este man. Muy bien, entonces C daga, C sub sigma daga, C sub sigma es el número o es la densidad de partículas con spin sigma, que recuerden que pueden ser hasta 2, ¿cierto? Porque nosotros podemos ocupar doblemente ese nivel de energía. Eso significa lo siguiente. Si yo tengo C sub sigma, el anticonmutador entre C sub sigma y C sub sigma daga, que es C sub sigma por C sub sigma daga, más C sub sigma daga, C sub sigma, y esto es igual a 1. De acá, entonces nosotros podríamos despejar y decir que C sub sigma por C sub sigma daga es igual a 1 menos C sub sigma daga por C sub sigma. Y esto es igual a 1 menos el operador número de partículas. Muy bien. Entonces así evaluamos el valor esperado de C sub sigma por C sub sigma daga. Esto no es otra cosa que 1 sobre la función de partición Z0 por la traza de E a la menos beta H0, ¿cierto? Por C sub sigma daga. Esto sería acá 1 sobre Z0 que multiplica a la traza de E a la menos beta H0 por 1 menos N sigma. Esto es 1 sobre Z0 por la traza de E a la menos beta H0. Bueno, deberíamos continuar una línea diferente.
Muy bien. Nosotros sabemos que este término de acá no es otra cosa que la definición de función de partición. Esto es Z0. O sea que todo este término da 1. Menos 1 sobre Z0, ¿cierto? Y entonces acá lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer la suma sobre n sigma. Acá la suma sobre n sigma, la suma sobre n sigma barra del bracket entre n sigma y n sigma, que serían estados con un número fijo de partículas para ese nivel de energía, y acá me queda entonces, esto sería el operador n sigma por e a la menos beta h0. Listo. Muy bien. Esto es 1 menos 1 sobre Z0, suma sobre n sigma, suma sobre n sigma barra, que es todos los... Pero tengo dos posibles valores ahí, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar a ver cómo queda esa suma. Si yo actúo con el operador número sobre ese bra, en la base del operador número simplemente me da el número n sigma. Y acá esto me va a dar e a la menos beta sumatoria sobre sigma de e sub sigma por ese mismo número n sigma que multiplica al bracket entre n sigma y n sigma, y debido a la ortonormalidad eso da 1. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Esto es 1 menos 1 sobre Z0, suma desde n sigma puede ser 0 o puede ser 1. Y lo mismo, n sigma barra puede ser 0 o puede ser 1. De n sigma por e a la menos beta. Acá me queda e up por n up por el número up más e down por el número down, pero yo simplemente puedo escribir eso como sigma y sigma barra, ¿cierto? O sea, esto sería e sub sigma n sigma más e sigma barra por n sigma barra. Listo. Muy bien. Acá continuamos, esto es 1 menos 1 sobre Z0. Si yo fijo, pongan mi atención, si yo fijo n sigma 0, no importa cuál es el valor de n sigma barra, eso siempre va a dar 0, porque acá tengo es n sigma, ¿cierto? Muy bien. Si yo fijo n sigma 1, ahí sí n sigma puede barra entre 0 y 1. Entonces ahí sí me quedaría como, si ambas son 1, esto me quedaría como e a la menos beta e sigma por e a la menos beta e sigma barra. Y si n sigma es 1 y n sigma barra es 0, entonces acá quedaría por e a la menos beta e sigma. Y esto me queda
como 1 menos 1 sobre Z0 E a la menos beta E sigma que multiplica a 1 más E a la menos beta E sigma barra. Listo. Muy bien. Para yo poder terminar este cálculo, un cálculo sencillísimo. O sea, digamos que el cálculo de ayer, mucho más complicado el cálculo de ayer por obvias razones. O sea, teníamos ahí varios autovalores, etcétera, más interactuante. Este es un cálculo sencillo, estoy calculando la función de Green de orden 0, ¿cierto? Y después voy a hacer una suma perturbativa. Bueno, muy bien. Entonces, necesito evaluar la función de partición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a evaluar la función de partición. Listo. Now, let's evaluate the partition function. Z sub 0 Z sub 0 dice lo siguiente. Entonces es traza de E a la menos beta H sub 0, o sea que esto es la traza de E a la menos beta suma sobre sigma de E sub sigma por el número de partículas n sigma. Y entonces yo escribo esto como la suma desde n sigma igual a 0 hasta 1, suma desde n sigma barra igual a 0 hasta 1 de el bracket entre n sigma y n sigma de E, ¿cierto? A la menos beta suma sobre sigma E sigma n sigma operador. Entonces ya después queda n sigma número, ¿cierto? Entonces la suma desde n sigma igual a 0 n sigma barra igual a 0 hasta 1 de E a la menos beta. Y acá entonces me quedaría como E sub sigma n sigma número más E sigma barra n sigma barra por el bracket entre n sigma y n sigma. Listo. Muy bien, entonces acá me va a quedar como. Si ambos son 0, eso me queda como un 1, ¿cierto? Si n sigma barra 0 y n sigma es 1, me queda más E a la beta a la menos beta E sigma. Si n sigma es 0 y n sigma barra es 1, me queda entonces más E a la menos beta E sigma barra. Y si ambos son 1, me queda más E a la menos beta
E sigma por E a la menos beta E sigma barra. Listo. Acá voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y factorizo E a la menos beta sigma barra, o sea que me queda 1 más E a la menos beta E sigma más E a la menos beta E sigma barra que multiplica a 1 más E a la menos beta E sigma. Y acá entonces me va a quedar este factor común acá y acá. O sea que me queda 1 más E a la menos beta E sigma, factor de 1 más E a la menos beta E sigma barra. Esa es la función de partición que yo puedo reemplazar aquí en este valor esperado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Retaking the evaluation of, muy bien. Entonces me queda uno sobre la función de partición, que sería 1 más E a la menos beta E sigma por 1 más E a la menos beta E sigma barra por E a la menos beta E sigma que multiplica a 1 más E a la menos beta E sigma barra. Se cancela este término con este término y esto me va a dar 1 menos E a la menos beta E sigma sobre 1 más E a la menos beta E sigma. Lo puedo multiplicar numerador y denominador por E a la beta E sigma sobre E a la beta E sigma. Y nos quedaría 1 menos. Este se va con este. Y abajo queda 1 sobre E a la beta E sigma más 1. Y esta vaina de acá no es otra cosa que la función de Fermi, ¿cierto? Profe, me perdí. ¿Dónde? Ahí arribita, cuando hiciste la cancelación arriba, en la parte amarilla, en la hoja anterior, Sí. ahí, que te debía quedar 1 sobre E a la menos beta epsilon E sub sigma sobre por E a la menos beta E sub sigma, ¿no? No, ahí quedó bien. O sea, cuando se hace esa cancelación, cuando escribe en rojo, ¿por qué abajo escribe lo que habías cancelado? Y no el H menos beta de sub sigma, ¿lo reescribes? No, es que eso no es un H, eso es un 1, es un 1 más. Ah, ya, Sí, me parece un H, pero es un 1 más. ya. Ahora sí, ya. Y cancelé, fue 1 más E a la Sí, menos sí, beta el sigma barra. barra, sí, el barra, sí. Ya.
Y obviamente ustedes pueden verificar claramente si ustedes hacen esto de otra forma, multiplican en cruz, esto les va a dar 1 más e a la menos beta e sigma menos e a la menos beta e sigma sobre 1 más e a la menos beta e sigma. Se cancela este con este y esto da 1 sobre 1 más e a la menos beta e sigma, que es la función de Fermi evaluado en menos e sigma. Esta es una identidad importante con la que nosotros tenemos que jugar para trabajar con las funciones de Fermi. 1 menos f de Fermi es lo mismo que f de menos f de Fermi de menos e sub sigma. Listo. Entonces, este es el valor de ese valor esperado. El otro valor esperado, mucho más sencillo. Y entonces ya después tenemos que obviamente recalar en una integral para determinar cómo se vería esta función de Green a orden cero. A orden cero no estamos tomando la perturbación, o sea, la interacción, todavía no. Listo, muy bien. Entonces, el valor esperado de C sub sigma daga esto quedaría como 1 menos la función de Fermi de E sub sigma. Esto porque es importante, porque esa es la energía del estado en ausencia de perturbación, ¿cierto? Lo que es igual a F de Fermi de menos E sub sigma. Muy bien, ahora, now, let's evaluate expectation value of C sub sigma dagger, C sub sigma. Este es mucho más sencillo porque no tiene ese 1 menos, entonces el valor esperado C sub sigma daga C sub sigma es el valor esperado del número de partículas del operador número. O sea que esto simplemente es 1 sobre Z0 por la traza de E a la menos beta H0 por N sub sigma. Listo. Entonces la suma sobre N sigma, desde N sigma igual a 0 hasta 1, suma desde N sigma barra igual a 0 hasta 1 del bracket entre N sigma
y n sigma de e a la menos beta suma sobre sigma de e sigma n sigma operador y acá n sigma operador o sea que esto es 1 sobre 1 más e a la menos beta e sigma por 1 más e a la menos beta e sigma barra, ¿cierto? Y aquí me quedaría la suma desde n sigma igual a 0 hasta 1, la suma desde n sigma barra igual a 0 hasta 1, ¿cierto? Y me queda, entonces esto sería n sigma número e a la menos beta que multiplica a e sigma n sigma más e sigma barra n sigma barra bracket entre n sigma y n sigma que debido a la ortonormalidad pues es 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué me queda acá? Esta es la misma vaina que tenía ahora, un poco diferente, muy parecido, entonces esto sería 1 sobre 1 más e a la menos beta e sub sigma 1 más e a la menos beta e sub sigma barra, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto me va a dar, a ver, si n sub sigma, n sub sigma tiene que ser 1 y n sub sigma barra pero entre 0 y 1, entonces acá me quedaría como e a la menos beta e sub sigma más e a la menos beta e sub sigma por e a la menos beta e sub sigma barra, ¿cierto? Y esto entonces me queda como factorizo e a la menos beta e sub sigma 1 más e a la menos beta e sub sigma barra sobre 1 más e a la menos beta e sub sigma 1 más e a la menos beta e sub sigma barra. Se va este con este. Y esto sería e a la menos beta. Uno más e a la menos beta. E sub sigma, que es exactamente esta misma vaina que nos quedó acá. Sí, bueno, ustedes pueden ver, o sea que eso es simplemente la función de Fermi, ¿cierto? Si nosotros hacemos la misma simplificación. Cuando nosotros estamos trabajando con esto, la función de Fermi nos va a emerger continuamente. Función de Fermi, y entonces va un boleo de funciones de Fermi, y en el programa que nosotros vamos a hacer, vamos a tener que, digamos, asumir siempre que por ahí van a haber funciones de Fermi. Hay que aprender a trabajar las funciones de Fermi dentro del computador. Cuando vayamos a hacer este programa, entonces vamos a ver cómo podemos iterar con funciones de Fermi. Eso pareciera algo trivial, pero eso no es trivial. Hay que aprender a iterar con funciones de Fermi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ya nos vamos acercando al computador, a cosas emocionantes, chicos, ahí vamos llegando. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el valor esperado de C sub sigma daga por C sub sigma no es otra cosa que la función de Fermi.
O sea, el valor esperado del operador número es la función de Fermi, eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Y el valor esperado de 1 menos el operador número es 1 menos la función de Fermi. Tiene también muchísimo sentido. Estamos hablando de la densidad de ocupación y la densidad de vacancia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros volvemos a la función de Green, y ya yo creo que con esto, o sea, esto está listo como en un paso. Entonces, then returning to the Green's function. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos G sub sigma, recuerden, super cero de T, es decir, la aproximación de orden cero a una función de Green, ¿cierto? Listo. Muy bien. Entonces nos quedaba como menos I sobre H barra, E a la menos I sobre H barra E sub sigma por T, que multiplica al valor esperado de C sub sigma por C sub sigma daga por teta de T menos C sub sigma daga C sub sigma por teta de menos T, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces acá, esto me queda como menos I sobre H barra E a la menos I sobre H barra E sub sigma por T. Acá me queda, esto sería la función de Fermi evaluado en menos E sub sigma teta de T menos la función de Fermi evaluado en E sub sigma por teta de menos T. Muy parecido a lo que hicimos el día de ayer. Así nos queda la función de Green. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es que tenemos que evaluar la función de Green retardada del dominio espectral, que es lo que nos sirve a nosotros para determinar excitaciones, cuáles son las excitaciones que hay en ese sistema. Y cómo están ponderadas las excitaciones del sistema. Hay que tener en cuenta que esto lo estamos haciendo con el ordenador H0 para nosotros poder, obviamente, llegar a esta misma conclusión que existen bandas de Hubbard, que a esta misma conclusión vamos a llegar también cuando lo trabajemos con funciones de Green por fuera del equilibrio. En el contexto de transporte, esto acá hay que hacer una serie perturbativa, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, sin serie perturbativa no vamos a poder llegar a ese mismo resultado, ¿cierto? Entonces, esa sería la aproximación. Bueno, muy bien. Entonces, colocamos acá now. We shall derive the retarded Green's function G sub sigma super zero retarded of omega in the Fourier domain.
Entonces, ¿cómo nos queda esta vuelta? Esto nos queda G sub sigma super 0 retardada de omega. Esto no es otra cosa que la integral entre menos infinito. Y más si menos vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ayer. Un segundo, chicos. ¿Me escuchan ahí? Listo. Muy bien. Entonces, dt integral sobre dt. Y acá, entonces, esto sería G sub sigma super 0 dt por e a la i omega t menos delta magnitud o valor absoluto de t. Muy bien, entonces reemplazamos, esto nos queda como la integral entre menos infinito y más infinito de dt. Acá nos queda menos i sobre h barra por e a la menos i sobre h barra e sub sigma t f de menos e sub sigma por teta de t menos, bueno, menos por menos da más, o sea que esto sería un más acá, más i sobre h barra e a la menos i sobre h barra e sub sigma por t f de e sub sigma que multiplica teta de menos t. Por esto por e a la i omega t menos delta magnitud de t. Listo, muy bien. Si nosotros aplicamos el concepto de las funciones step escalón, esto nos quedará como algo así. Menos i sobre h barra por f de menos e sub sigma integral entre 0 y más infinito de e a la i sobre h barra omega menos e sub sigma más i delta. Esto por t diferencial de t. Acá más i sobre h barra f de e sub sigma integral entre menos infinito y 0 e a la i sobre h barra omega menos e sub sigma menos i delta por t por diferencial de t. ¿Cierto? Muy parecido a lo que hicimos ayer, pero es que esto es una función de Green de orden 0 en un esquema perturbativo. Entonces ahí hay que, perturbativamente hay que construir la de orden 1, construir la de orden 2, la de orden 3, etcétera. Y tenemos una serie perturbativa. Cuando nosotros hablamos de perturbación necesitamos relacionarlo con algún parámetro. Y el parámetro perturbativo aquí es la interacción electrón-electrón. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si hacemos esa integral, esto queda menos i sobre h barra f de menos e sub sigma por e a la i sobre h barra omega e sigma por t por e a la menos delta t dividido i sobre h barra por h barra omega menos e sub sigma más i delta. Entre 0 y más infinito.
Se va este de acá con este de acá. Más I sobre H barra. F de E sub sigma, esto es E a la I sobre H barra omega menos E sub sigma por T por E a la delta T positivo, ¿cierto? Dividido H barra omega menos E sigma menos I delta. Esta vaina entre menos infinito y cero. Y acá faltó I sobre H barra. Muy bien. Hacemos las integrales exactamente como lo hicimos ayer. La integral en amarillo en más infinito es 0 y la integral en azul en menos infinito es 0, ¿cierto? Y nos queda que la función de Green retardada simplemente será 1 menos la función de Fermi o la función de menos E de Fermi, ¿cierto? Sobre H barra omega menos E sub sigma más I por delta más F de E sigma sobre H barra omega menos E sigma menos I delta. Listo. Esa es la función de Green. Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Digamos que esta es una gran pregunta. ¿Cómo o de qué posible forma incluimos nosotros las perturbaciones o la perturbación? Entonces, esto es hacer una serie. Hay que hacer una serie. Listo. Entonces, vamos a escribir la serie. Vamos a ver cómo queda, mejor dicho, vamos a ver cómo quedaría la serie completa si nosotros fuéramos a tomar infinitos términos perturbativos. Y recuerden que nosotros acá ahora vamos a utilizar la perturbación. No vamos a hacer muchos cálculos, la verdad, para, digamos que no vamos a sobresaturar esta vaina de cálculos que no van a ser funcionales para el transporte. Van a haber muchos cálculos que nos van a sobresaturar, entonces esperemos a que lleguen esos y no nos sobresaturemos antes de tiempo. Listo. Cuando yo definí este problema, yo separé este problema en H0 y en HI. Entonces el hamiltoniano libre y la perturbación. Ahora que yo voy a escribir entonces la función de Green, entonces yo digo Green's function as a perturbative series. Green's function as a perturbative series. Nosotros tenemos ahora la función de Green de manera exacta, esta sí es exacta, se puede escribir como, ¿cierto? Entonces, esta función yo voy a tener acá como, digamos, una superposición. Entonces, esta es la suma desde m igual a 0 hasta más infinito, ¿cierto? De menos i a la m más 1 sobre h barra a la m. Por la integral desde menos infinito a más infinito de diferencial de T1, integral de menos infinito a más infinito, diferencial de T2, puntos suspensivos, integral de menos infinito a más infinito, diferencial de Tm, ¿cierto? Muy bien, y entonces acá voy a colocar un bracket. Este bracket de acá es el producto temporal o producto ordenado en el tiempo de C sub sigma de T por C sub sigma daga de 0
Y acá multiplicamos los hamiltonianos de la perturbación, o sea, h sub i en un tiempo t1, h sub i en un tiempo t2, hasta h sub i en un tiempo tn. Y este bracket se calcula con respecto a quién. Ese bracket se está calculando con respecto a el hamiltoniano h sub 0, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, aproximara esto, yo podría aproximar esto, esta función de Green que yo tengo acá, pónganme atención, esta función de Green que yo tengo acá, o que nosotros evaluamos ahora, ¿esta qué función de Green es? Esta es la función de Green G sub sigma, ¿cierto? Super zero retarded of omega. Y yo entonces acá, obviamente, siguiendo esta misma lógica, escribiría G sub sigma retarded of omega, ya no super cero, la puedo aproximar como G sub sigma super zero retarded of omega, que ya sé quién es, más, puedo escribir acá lo siguiente, voy a escribir U por la función de Fermi evaluado en E sub sigma, esto es después de un procedimiento relativamente largo, que multiplica a G sub sigma super zero retarded of omega square plus y acá entonces me va a quedar esto, a ver si esto me cabe, me quedaría U al cuadrado, o sea, el parámetro perturbativo al cuadrado porque ya estamos en el segundo orden, ¿cierto? Entonces, digamos, esto es apenas natural. Acá me queda la función de Fermi E sub sigma, ¿cierto? Por la función de Fermi menos E sub sigma que multiplica a G sub sigma super zero retarded of omega al cubo. Entonces ahí ustedes pueden ver que se comienza a formar una serie. Entonces una serie perturbativa más puntos suspensivos, pues, ¿cierto? Más esta de acá, obviamente, esta será la corrección de orden 1. Y esta de acá será la corrección de orden 2. Si nosotros de alguna forma nos queremos acercar al resultado que llegamos ayer, tenemos que corregir esto con infinitos términos. Pero como U, para hacer teoría perturbativa, como U se supone pequeño, va a haber un término donde yo puedo truncar esa U, ¿cierto? Esto sería una función de Green con teoría perturbativa. Y esa función de Green con teoría perturbativa, cuando nosotros agregamos más y más términos, nosotros debemos de recuperar este comportamiento que derivamos el día de ayer, ¿cierto? Muy bien. A ver si esta vaina deja enviar. Bueno, iremos.
28.95 no deja enviar. Y ahora yo les dije ayer, vamos a ver si nos alcanza. Entonces, pero, a ver, déjenme, yo reviso una cosa, puede enviar por Bluetooth. Yo uso Telegram para enviarme esas cosas en la tablet. Ah, es que yo no tengo en la tabla, lo tengo que instalar. Puedes usar Drive. Lo subes a Drive y compartes el enlace. Sí, voy a intentar una cosa acá. Pedrini, un segundo. Share. Ahí está para compartir en Drive. Esta vaina no me deja enviar un segundo. Me parece que para enviar tienes que primero emparejar la tablet y el PC. Están emparejados desde hace años. Es que yo hago esto mucho. Ah, ok. A ver. Y están emparejados completamente. Pero sí los están viendo. Arriba está la flechita. No, pues esperemos a ver. Mientras tanto, vamos a abrir otro cuadernito para no llegar a saturar pues más este cuadernito porque es que ya 25 hojas de cuadernito. Cuando nosotros hablamos de quantum transport, entonces, digamos, eso nosotros, si hablamos de transporte cuántico, nosotros nos podemos referir a varios tipos de sistemas. Lo que pasa es que por la premura, a ver, yo voy a cambiar un poquito la orientación del curso porque tengo la premura de sacar la presentación de Pedro, María Fernanda y el póster de Gabriela, ¿cierto? Entonces, y eso hay que sacarlo. Bueno, mm, ¿cómo comenzaríamos nosotros ya con todas las herramientas que tenemos? Podemos hablar de transporte cuántico. ¿Cómo comenzaríamos nosotros a hablar de transporte cuántico? Típicamente en el problema de transporte, nosotros hablamos que acá tenemos un electrodo caliente, ¿cierto? Entonces, esto es un electrodo que nosotros dibujamos en rojo. Porque es un electrodo calientico. Y obviamente, como un electrodo caliente, entonces va a tener una función de Fermi correspondiente a una temperatura relativamente alta, ¿cierto? Es mi electrodo caliente. Creo que es más fácil si le aumentas el tamaño de la punta, Juan. Ya voy. Total. Sí, porque Ya.
Iba a decir una broma, pero me acordé que estoy grabando. Más bien me la reservo. Cuando no esté grabando, las cuento. Hay que soltar la punta para cuando uno le dé atrás. Pedro, te hubiera conocido hace 3 semestres, habría llegado más lejos en electromagnetismo. De hecho, yo lo conocí a usted, pero solamente así que lo vi por ahí caminando. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué tal caminaba? ¿Sí tenía estilo o no? Eh, pero ¿estilo de qué? Oye, ¿qué tal este maná? Estilo. Estilo de terror, porque todos decían que generaba mucho terror ahí en los alumnos. Uy, ¿cómo así, hermano? Pero ¿terror en qué sentido? Por No, el pues todo pelo. el mundo dice que es muy duro con usted, pero pues como yo nunca le he puesto cuidado a sus comentarios de ningún profesor, pues digamos que me parecía como irrelevante. Ah, pero entonces no era por el peinado. Ah, no, no, era por la forma de evaluar y las clases. Ah, entiendo. Muy bien, pónganle cuidado a esto. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar una función de Fermi acá en ese electrodo? Obviamente, si yo defino, vamos a hacer una cosa, vamos a definir, a ver, definamos acá esto como el potencial químico de lo que yo voy a llamar de ahora en adelante. Y en este curso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar este sistema físico para hablar de transporte. No necesariamente, digamos, el transporte se tiene que enmarcar en este contexto si es cuántico. Por ejemplo, los problemas que ha trabajado y ha leído Gabriela son problemas en donde el transporte cuántico se enmarca. Hay una antena y eso es un reservorio, ¿cierto? Y hay un reservorio que inyecta excitones y otro que los extrae. No son metales, son simplemente sistemas biológicos que son macroscópicamente grandes comparados con un cromoforo. Eso es lo único que se requiere, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a llamar a este el potencial químico de toda la unión. Acá voy a dibujar, chicos. Voy a dibujar otro electrodo. Listo, entonces acá dibujo un electrodo. Permítanme, yo trato de hacer una cosa acá. No, no queda bien, pero bueno, dejémoslo así. Este electrodo lo estoy dibujando en azul. ¿Por qué? Es un electrodo que está más frío. Eso significa que acá hay una diferencia de temperatura y recuerden que la diferencia de temperatura, chicos, puede ser un estímulo para que haya transporte. Como lo vimos cuando estábamos hablando de la ecuación de Boltzmann. ¿Sí o no? Muy bien.
Listo. Entonces, para que haya transporte en este sistema físico necesitamos dos electrodos. Obviamente necesitamos que haya algo en la mitad, ¿sí o no? Necesitamos que haya algo en la mitad y en este momento lo que yo voy a hacer es que lo voy a dibujar esquemáticamente, no voy a dibujar los niveles de energía o lo que nosotros los físicos de transporte también llamamos a veces canales, porque no necesariamente ahí en la mitad hay una molécula, puede haber otra cosa, ¿cierto? Puede haber, por ejemplo, un semiconductor. Y cuando uno dibuja como esos niveles de energía, no está dibujando niveles de energía del semiconductor, sino los canales a través de los cuales puede ocurrir el transporte. Entonces yo voy a hacer un esquema. Ponme atención. Voy a hacer un esquema. Acá voy a colocar, por ejemplo, una molécula. Estos podrían ser, por ejemplo, átomos de carbono. Y vamos a identificar las partes importantes de este problema. Porque para yo poder trabajar transporte, necesito escribir un hamiltoniano para este problema. Y para yo poder escribir un hamiltoniano para este problema, necesito saber cuáles son los procesos importantes que ocurren dentro de esta unión molecular, ¿cierto? Muy bien. Esto puede ser como una celda unidad de grafeno, por ejemplo, ¿cierto? Y acá, esto es una molécula cualquiera, pues no tiene que ser el grafeno, esto es simplemente un esquema. Yo estoy esquematizando que acá lo que tengo es una molécula. Listo. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que se produzca transporte? Para que se produzca transporte necesitamos acoplar esa molécula con unos reservorios. Y ese acoplamiento tiene un valor de energía. Listo. Entonces acá, esta molécula obviamente puede ser que alguno de esos átomos esté acoplado o todos los átomos. Bueno, eso depende del caso particular. Acá todos los átomos podrían estar acoplados, podría ser un solo átomo acoplado. Eso depende del modelo. Entonces acá va a haber un acoplamiento molécula-electrodo y acá un acoplamiento molécula-electrodo. Nosotros cuando hablamos de transporte necesitamos hablar de lo siguiente. Nosotros necesitamos hablar de, primero que todo, la región central o molecular, que es la región a través de la cual se va a realizar el transporte. Esa es una. Y necesitamos hablar también de la región de los electrodos, que son los reservorios termodinámicos. Como este electrodo está más o menos, digamos, este electrodo es un electrodo caliente, entonces la función de Fermi sería como algo así. Toda esta parte de acá estaría ocupada y acá entonces habría como algo así. Esta sería como la función de Fermi de ese electrodo. Y la función de Fermi de este electrodo de acá
Como es un electrodo más frío, sería como algo así. Entonces vamos a mirar cuál es a ver, filosóficamente, cómo entendemos nosotros el problema de transporte, y nosotros ya habíamos hablado del formalismo de Landauer, ¿cierto? Y habíamos dicho para el caso del formalismo de Landauer que la corriente iba a ser proporcional a la integral sobre la energía dividido 2pi por una función de transmisión de energía por la diferencia de la energía de Fermi, de la función de Fermi del electrodo izquierdo y del electrodo derecho. Eso significa que para que haya transporte necesitamos forzosamente que las funciones de Fermi sean diferentes. Pero ojo acá, y esto es lo que tú vas a colocar en tu póster, Gaby. Esa función de transmisión que hay ahí es como un peaje, ¿cierto? Es como un peaje que nos dice cuándo los electrones pueden pasar de un reservorio a través de la molécula. Esta función de transmisión, chicos, que yo tengo acá particularmente, esta de acá, esto está relacionado con la densidad de estados en equilibrio, la que ustedes ya saben calcular, y esto, digamos, cuando yo ya llegué a Pamplona, en la semana que estemos en Pamplona, vamos a ver cómo se calcula este chisme, ¿cierto? Eso tiene una forma para calcularse. ¿Qué es esa función de transmisión? Dependiendo de los niveles de energía que tenga esta molécula, entonces yo puedo graficar acá la transmisión como función de la energía. Y para ciertos valores de energía va a haber más transmisión y para ciertos otros va a haber menos. ¿Cierto? Entonces la función de transmisión podría ser como algo así. ¿Cierto? Para que pueda haber flujo de electrones a esa energía particular, tiene que haber cierta probabilidad para que ese electrón se transmita a través de la molécula, y eso tiene que ver con la densidad de estados de la molécula. Entonces, obviamente, según esta expresión que yo tengo acá, que nosotros vamos a derivar con mucha cautela, y vamos a llegar a esta expresión, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a esta expresión, yo puedo decir, ya sabemos transporte cuántico, y ya tenemos que coger y comenzar a hacerlo en el computador, ¿cierto? Para que podamos llevar esto al computador. Bueno, muy bien. Pero además de que la transmisión debe de ser diferente de cero para una energía determinada para que haya transporte, la diferencia de funciones de Fermi tiene que ser diferente de cero. Me voy a explicar acá de una forma particular. Pónganme atención. Acá yo estoy mostrando, chicos, esto todo es un porcentaje de ocupación del electrodo rojo, que es el electrodo más caliente. Este, como ustedes pueden ver claramente, este sería el potencial químico del electrodo rojo, o la energía de Fermi corregida a temperatura, ¿cierto? Y este sería el potencial químico del electrodo azul, mu sub R. Esta ventana que hay acá, pónganme atención, esta ventana de energía que nosotros definimos acá, esta es una ventana a través de la cual puede haber transporte. Y la amplitud de esa ventana, ustedes pueden ver claramente que es mu L menos mu R. ¿Cómo hacemos para que esa ventana exista? O sea, ¿cómo hacemos para que los dos metales tengan funciones de Fermi con potencial químico diferente? Hay que aplicar un voltaje. Entonces, entre estos de acá vamos a colocar una condenada batería.
Por lo tanto, si nosotros cogemos y dividimos mu L menos mu R sobre la carga del electrón, esto nos da el voltaje de la batería. Es el voltaje de la batería el que produce esa diferencia de potenciales químicos. Y ahí tenemos ya obviamente que los electrones que están ocupando, observen que esta parte blanca de acá, dentro de la ventana, dentro de lo que nosotros conocemos como la ventana de transporte, esto denota el porcentaje de ocupación de ese electrodo. Y por lo tanto, como tenemos estados ocupados en el electrodo en rojo, esos electrones que están en los estados ocupados pueden circular hacia los estados desocupados. Estos son estados ocupados acá. Y al otro lado tenemos estados desocupados. Entonces, los electrones en estados ocupados pueden hacer un tránsito a través de la molécula siempre y cuando a esa energía particular haya una transmisión diferente de cero. La transmisión es como el peaje me deja pasar y el electrón entonces viene a ocupar este estado de acá. En ese momento, cuando eso sucede, hay transporte. ¿Y de qué depende el transporte? Obviamente depende de la transmisión. ¿Y de qué depende la transmisión? De la estructura de la molécula. Por lo tanto, el transporte se puede utilizar para probar la estructura molecular. Una de las muchas funciones que tiene el transporte es estudiar la estructura molecular, estudiar la correlación entre estructura y función a través del transporte. Vamos a ver que dependiendo de las diferentes estructuras que tenga una molécula, vamos a tener diferentes funciones de transporte. Van a haber corrientes más grandes, corrientes más pequeñas, corrientes ultra pequeñas, corriente cero, y todo está relacionado con, va a estar relacionado con la estructura de la molécula, ¿cierto? La molécula como tal, puede tener una estructura en niveles particular que nosotros vamos a utilizar para escribir el hamiltoniano. Esta molécula yo tengo acá. Yo la puedo representar de esta forma. Yo la puedo representar como si fuera varios niveles. E sub 0, por ejemplo. E sub 1. E sub 2. Hasta E sub m. Cada uno de esos niveles tiene una energía. ¿Sí o no? Cada uno de esos niveles va a tener una energía y entre los niveles se puede dar lo que nosotros conocemos como hopping o hibridización. Es decir, que un electrón puede dejar este nivel de energía E sub 0 y puede hacer una transición al nivel de energía E sub m.
Obviamente eso va a depender de quién sea M, ¿cierto? También un electrón podría eh, dejar ese nivel de energía, el nivel de energía E sub n, y hacer una transición al nivel de energía E sub m. Eso le llamamos gamma mn, la probabilidad para hacer esa transición. Pero también nosotros, por ejemplo, podemos tener en un nivel determinado, podemos tener un electrón ocupando el nivel spin up y podemos tener un electrón ocupando el nivel spin down. Esta lógica para yo modelar la molécula de esta forma me permite escribir el hamiltoniano molecular así. Yo puedo escribir el hamiltoniano molecular como la suma sobre m sigma de E sub m sigma, ¿cierto? Por D sub m sigma daga por D sub m sigma. Puedo escribir la parte del hopping como más la sumatoria sobre m y n de gamma mn por dm sigma daga por dn sigma. Eso significa que ustedes destruyen un fermión en el nivel n y lo crean en el nivel m, o sea, un hopping, ¿cierto? Y también pueden tener la interacción electrón-electrón, que típicamente en los cálculos de transporte yo no la incluyo, pero como les dije, les voy a hacer el ejercicio que le tengo a Pedro Luis, ¿cierto? Que el ejercicio para Pedro Luis, para el Congreso, tenemos el ejercicio no, el trabajo, porque son acá, van a llevar un ejercicio, un libro a un Congreso. Mejor dicho, la Virgen nos proteja de todo mal y peligro. Entonces, no. El trabajo de Pedro Luis es investigar el efecto de la interacción electrón-electrón en una molécula de 2 niveles. Estos son muchos niveles, porque podemos generalizar, pero obviamente cuando uno va a hacer un programa, pues tiene que particularizar. Entonces esto sería la suma sobre M de U sub M, que sería la interacción electrón-electrón en el nivel M, porque es una interacción intranivel. Puede haber una interacción, si esta es intranivel, dentro del mismo nivel, puede tener una interacción extranivel, o sea, interacción spin-up, spin-down con electrones en diferentes niveles. Esa es otro tipo de interacción que no vamos a analizar acá. Acá entonces quedaría esto como D sub M up daga por D sub M up, D sub M down daga por D sub M down. Y esto acá no es otra cosa, este es el número de partículas en el nivel de energía M para up y este es el número de partículas en el nivel de energía M para down. ¿Listo? Este sería el hamiltoniano molecular. El lunes tenemos que discutir otro hamiltoniano, que es el hamiltoniano del acople molécula con el reservorio. Para eso, digamos que necesitamos un poquito más de energía de la que yo precisamente tengo en este momento, ¿cierto? Entonces, porque el hamiltoniano del reservorio, nosotros ya lo discutimos esta semana, lo derivamos con los operadores de campo, ¿cierto? Hamiltoniano para el reservorio metálico. Sería
H, le colocamos leads de contactos. Esto funciona para los dos contactos. Esto es la suma sobre K sigma de E sub K sigma, C sub K sigma daga por C sub K sigma. Debido a ese término en amarillo, evaluar la función de Green para este sistema físico, eso es, mejor dicho, eso es todo un cuento, ¿cierto? Por eso ya les voy a dejar unas tareas. Recuerden que este hamiltoniano que ustedes ven acá, nosotros lo derivamos, este es el hamiltoniano de los electrones libres, nosotros lo derivamos para el caso de los electrones libres usando el operador de campo. Ustedes en este momento, muchos no han visto estado sólido. María Fernanda Segura no ha visto estado sólido, ¿cierto? Entonces, esta energía que yo tengo acá, esto es algo muy importante en un metal. Entonces acá colocamos E sub K sigma, lo voy a llamar band structure, que es la estructura de bandas para que ustedes de una vez vayan a buscar esto. Es band structure. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo único que nos falta acá, chicos? Ya tenemos el hamiltoniano de los metales. Esto puede ser del metal rojo o del metal. Es más, yo digamos que debería de cambiar el color de esta vaina porque realmente lo blanco, ¿qué fue lo que yo dibujé en blanco? El acoplamiento. Todavía no vamos a calcular corrientes. Las corrientes van a quedar en términos de funciones de Green. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Simplemente la función de Green para el compañero Pedro y vamos a mirar vamos a mirar en el computador un comportamiento particular que se parece a las bandas de Java que nosotros vimos la clase pasada. Es parecido a las bandas de Java, pero para poderlo montar en el computador voy a resolver el problema de Gabriel. Porque si yo le meto a esto la vibración, que es lo que tiene Gabriela como, digamos, parte de su sistema de estudio fundamental, entonces van a pasar cosas muy interesantes porque resulta que la vibración, chicos, puede mitigar. Sin yo cambiar el valor de la interacción electrón-electrón en un nivel, la vibración puede mitigar ese valor. Eso es muy interesante porque además esto es lo que da origen a la superconductividad. Recuerden, por favor, que es muy importante que consulten esto para que ustedes sepan qué es la estructura de bandas del metal. Yo les podría dar esta clase, bueno, Gabriela, me imagino que debe saber algo de lo que estoy hablando, ¿cierto? Entonces, Omar, pues, Omar simplemente traga entero. Listo. Porque usted está en otro cuento, Omar. Entonces a Omar le toca tragar entero. Y los otros van a ver esto conmigo en el curso o de materiales o de magnetismo. Vamos a hablar sobre la estructura de banda de un metal, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la estructura de banda del metal. ¿Listo? Dame un segundo. Bueno. Ahora, Omar, si usted dice, profe, pero yo igual tengo toda la curiosidad del caso y yo quisiera saber qué es la estructura de banda del metal, pues no hay problema. Podemos discutir sobre la estructura de banda del metal. Pero saber la estructura de banda del metal, Omar, no es esencial para usted calcular la función de Green. Saber la estructura de banda del metal es esencial para usted saber
¿qué significa una vaina que nosotros vamos a definir la próxima clase como autoenergía? La autoenergía de la función de Green, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar, yo creo que les puedo colocar una tareita acá en la página 2. Listo. Tarea muy importante. ¿Cuánto vale el conmutador entre A y B por C? Ojo, en términos de anticonmutadores. En términos de anticonmutadores. ¿Y cuánto vale el conmutador de A por B y C por D? Es posible que Wikipedia tenga un error. Por ahí nosotros una vez nos enredamos en la Universidad de Pamplona calculando esta vaina, porque Wikipedia parece que tiene un error acá, entonces no le crean a Wikipedia, por favor. Listo. Deriven esto ustedes y los de cuántica se los recomiendo. Después me lo avisé. Listo. Les recomiendo que hagan esto. Listo, profe. En términos de anticonmutadores. Muy bien. Esta es una tareita y obviamente repasar todas las notas de esta semana, que ya el tema, digamos, está poniendo pesado, ya estamos entrando en discusión de transporte y ya casi vamos, o sea, ya el lunes, cuando vamos a calcular la función de Green para esta vaina, digamos, ya esto va a ser mucho menos amigable de lo que uno se imagina, ¿cierto? Entonces, pueden ir repasando todo esto. Listo. Y a Gabriela y a María Fernanda, que tienen las notas digitadas que yo les pasé hace siglos, ¿cierto? Entonces, de hecho, se las mandé con Simón Bolívar. Lean las notas para el fin de semana, por favor. Porque posiblemente cuando ya yo comience con lo de Gabriela, vamos a estar sobre el tiempo y va a tocar que correr. Listo. A ti, Pedro, te voy a mandar esas notas entonces ahora. Ya te las mando, listo. Ok. Bueno, chicos, un placer verlos. Estoy supremamente rendido. No sé por qué, debe ser por el calor que hace en un colegio que visité hoy. Entonces, pero estoy aporreadísimo por el calor. ¿Qué hacía por allá, profe? Estoy gestionando una vaina que se llama, dentro de los objetivos que uno tiene que cumplir como beneficiario de la beca doctoral de Corciencias, hay unos objetivos de apropiación social del conocimiento. Y hay unas vainas que, espere y verá, yo les digo cómo se llama. Eso se llama, creo que se llama espacio con la ciudadanía. Ya les voy a decir cómo se llama específicamente. A ver, liderar 2 espacios de participación ciudadana. Entonces, lo que yo estoy planteando, así como lo planteamos en el proyecto que hicimos con Omar, con María Fernanda y con Pedro y con Gabriela. Voy a sacar a Gabriela ahí. Entonces, dentro de los espacios que yo planteo liderar de participación ciudadana, entonces estoy visitando unos colegios para que me abran un espacio y que la comunidad objetivo sean los profesores del colegio y los estudiantes. Hoy estoy hablando con un rector muy interesante que me va a abrir las puertas
cuando yo vuelva de Pamplona o ahora en esta semana que vamos a estar en el Congreso en Armenia, yo también podría hacer eso durante esa semana, para que hablemos con los profesores, vamos a hablar con los profesores, con los estudiantes y vamos a mirar cómo hacemos para motivarlos a que estudien ciencias básicas. Estos son los espacios de ciudadanía que yo voy a liderar, Omar, en articulación con la Facultad de Ingeniería de la UTP. Está interesante, profe. Sí, yo creo que va a ser algo chévere.